Buenas tardes, hoy es el 23 de junio del 2017. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompañan en nuestra videoconferencia semanal del viernes por la noche en larushpac.com. Me acompaña en el estudio Paul Gallagher, editor de economía de la EIR, que ha estado muy activo en Washington, D.C. en la lucha cada vez más intensa para el restablecimiento de la ley Glass-Steagall y el resto de las 4 leyes económicas hamiltonianas del señor LaRouche. Y él tiene algunas actualizaciones para nosotros con respecto a eso. Luego, vía video, nos acompaña Diane Ser, la coordinadora de política de la ciudad de Nueva York de LaRouche-PAC, que nos acompaña desde Manhattan. Ella ha escrito un artículo titulado Gulliver viaja a Manhattan. Solo las 4 leyes de LaRouche y la iniciativa de una franja, una ruta pueden resolver la crisis de infraestructura en Manhattan. Como sabemos, estamos ante el verano del infierno en la ciudad de Nueva York en términos de la infraestructura de transporte. Para empezar, quiero decir varios importantes acontecimientos en la lucha para que Estados Unidos sea parte de la nueva ruta de la seda y de la iniciativa de una franja, una ruta de China. Número 1, quiero informar de esto directamente. Xinhua, que es el medio noticioso chino, informó que el presidente Donald Trump ayer se reunió con el consejero de Estado de China, Yang Jiechi, en la Casa Blanca, y le dijo al consejero Yang que Estados Unidos está dispuesto a colaborar en proyectos relacionados a la iniciativa de una franja, una ruta de China. Ellos se reunieron en la Casa Blanca como parte de la visita del consejero Yang a Washington. Esta fue una reunión de muy alto nivel. Y según las noticias, Yang le dijo al presidente Trump que China estaba muy feliz, muy contenta y apreciaba mucho el hecho de que el gobierno de Trump decidió mandar a un representante de alto nivel, Matt Pottinger, para asistir y participar en el foro de una franja y una ruta en China, en Pekín, el mes pasado. Nosotros informamos, obviamente, que este representante de Estados Unidos fue una decisión de último minuto de Trump y fue una muy buena decisión. El consejero Yang también le dijo al presidente Trump que China estaría dispuesto a trabajar con Estados Unidos en la iniciativa de una franja, una ruta. Y según el informe sobre la reunión del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el presidente Trump respondió a esta declaración del consejero Yang diciendo que él, el presidente Trump, estaría dispuesto a trabajar con China en la franja y en la ruta y otros proyectos relacionados. Él dijo que está feliz con el progreso positivo que ha ocurrido en las relaciones entre China y Estados Unidos desde su reunión con el presidente Xi en Mar-a-Lago y anunció que planea visitar a China el próximo año. Esto lo confirmó el secretario Rex Tillerson en una conferencia de prensa que él dio el miércoles. El presidente Trump también informó que él esperaba con interés la oportunidad de reunirse de nuevo con el presidente Xi Jinping en la cumbre del Grupo de los 20 en Hamburgo, Alemania, en julio. Así que ese es número 1, y obviamente es un acontecimiento muy importante. Número 2, al mismo tiempo, el día antes de esta reunión entre el presidente Trump y el consejero Yang, hubo una reunión de alto nivel de exoficiales del gobierno chino y líderes empresariales de alto nivel de Estados Unidos en el formato de una reunión bilateral o conjunta que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa a los principales intereses comerciales de Estados Unidos y el Centro Internacional de China para los Intercambios Económicos, que es un centro de estudio vinculado con el gobierno en Pekín. En esta reunión, estos dos grupos emitieron un comunicado conjunto que promovía la cooperación conjunta entre Estados Unidos y China. Voy a poner en la pantalla una foto de esta reunión que ocurrió. Como pueden ver, es el 9º diálogo de directores generales y ex altos funcionarios patrocinado conjuntamente por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Centro Internacional de China para los Intercambios Económicos. Lo que el comunicado conjunto informa es que no
no solo los empresarios estadounidenses estarían interesados en una cooperación conjunta sobre la franja y la ruta, sino que estarían interesados en una cooperación para la construcción de la infraestructura estadounidense aquí. Aquí pueden ver directamente una cita de ese comunicado. Está bajo el subtítulo Fortaleciendo la cooperación en materia de inversiones en el marco de la iniciativa de una franja, una ruta y mediante otros medios. Así que esto es lo que dice. La inversión es un importante impulso de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y el crecimiento de las dos economías. Hay gran potencial para que las dos partes sigan ampliando la inversión mutua. La iniciativa de una franja, una ruta de China ha alentado la inversión en la construcción de la infraestructura y considerablemente ampliará el espacio para la inversión china y estadounidense y abrirá muchas oportunidades para que las compañías chinas y estadounidenses cooperen en terceros países. Una participación importante de las compañías estadounidenses, incluyendo en asociación con compañías chinas, puede hacer nuevas contribuciones al avance de las relaciones económicas y comerciales estadounidenses y chinas. En ciertas áreas, las compañías estadounidenses pueden ofrecer la mejor tecnología del mundo y la capacidad de gestión, ayudando así a asegurar una ejecución pronta y eficiente de los proyectos de una franja y una ruta. La construcción de infraestructura en Estados Unidos generará una enorme necesidad de la inversión. Y el nuevo gobierno estadounidense ha indicado que esta es una prioridad importante. China tiene fuertes capacidades y ventajas de costo en la construcción de la infraestructura, incluyendo la construcción de carreteras urbanas, autopistas, trenes de alta velocidad y puertos. Y sigue, las empresas chinas y las instituciones financieras están dispuestas a contribuir a este esfuerzo a través del financiamiento y la provisión de bienes y servicios. La inversión china en ciertas áreas del desarrollo de la infraestructura estadounidense tiene el potencial de ayudar a fortalecer las relaciones comerciales entre los dos y, en algunos casos, acelerar la realización de los proyectos necesarios a menor costo y con mayor eficiencia. Ambas partes acordaron que los dos países pueden comprometerse en la plena cooperación bajo la iniciativa de una franja y una ruta y por otros medios, incluyendo el Banco Asiático de Inversión a la Infraestructura, el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales de inversión y financiamiento. Luego tiene un subtítulo, Acción Acordada. En los próximos 12 meses, el CCIEE y la Cámara de Comercio de Estados Unidos organizarán una conferencia sobre la franja y la ruta en China o en Estados Unidos, que le permitirá a la parte china darle un informe al lado estadounidense sobre los planes de una franja y una ruta, incluyendo el contenido de la iniciativa, el progreso actual y los proyectos que podrían ser apropiados para la participación de las empresas estadounidenses, incluyendo en asociación con las empresas chinas. La parte estadounidense le informará a la parte china sobre los últimos desarrollos de la infraestructura en Estados Unidos y compartirá reflexiones sobre las vías en que las empresas chinas puedan participar en iniciativas de revitalización de la infraestructura en Estados Unidos. Y tercero, hay un artículo del China Daily que informa de un foro extraordinario que sucedió ayer en San Francisco que se tituló 2017, Foro de Cooperación de Transporte entre Estados Unidos y China. El artículo se titula Se buscan constructores chinos en Estados Unidos. Y el artículo dice, las técnicas de la infraestructura china son urgentemente necesarias para rehabilitar los mal mantenidos y en algunos casos dilapidados puentes y carreteras. Expertos de la industria de ambos países concuerdan. El hecho de que Estados Unidos, el país económicamente y tecnológicamente más poderoso del mundo, debe importar el conocimiento para la construcción de trenes rápidos de una China en desarrollo, refleja una nueva normalidad de la cooperación y la comunicación entre China y Estados Unidos. Luego, el artículo cita al cónsul general chino en San Francisco, Luo Linchuan,
quien dio la conferencia principal. Él dijo, la cooperación de China y Estados Unidos sobre el frente de la infraestructura está lista para convertirse en lo más sobresaliente del acuerdo comercial entre los dos países. California, junto con sus estados vecinos, tiene relaciones especialmente estrechas con China, él agregó. El volumen de importación y de exportación entre esta región y China es más de $201,000 millones en el 2016. La iniciativa de una franja, una ruta, se concibió en China, él dijo, pero otorga una plataforma global para el desarrollo económico de todos los países que participan. Claramente, estos tres son acontecimientos extraordinarios, subrayados, por supuesto, por esta reunión en la Casa Blanca, donde Donald Trump dijo, según los informes chinos, que Estados Unidos estaría contento de participar en la iniciativa de una franja, una ruta. Esto, claramente, está sucediendo muy rápidamente y como dijo Helga LaRouche, cuando se le dio un informe hoy más temprano, ella dijo, recuerden, hace solo 3 años, en el 2014, que el movimiento de LaRouche hizo el llamado de que Estados Unidos se uniera a la Ruta de la Seda. Pienso que se recordarán del folleto que publicó el Comité de Acción Política de LaRouche, que se llamó Una visión hamiltoniana para el futuro de Estados Unidos. Estados Unidos se une a la nueva Ruta de la Seda, pero Helga LaRouche dijo en ese entonces, en el 2014, que esta idea era casi inaudita. Pero ahora, como pueden ver con estos acontecimientos y otros, esta iniciativa realmente ha ganado prominencia y se está convirtiendo en la realidad dominante. Es urgentemente necesaria. Hemos visto una victoria muy importante, ella dijo, en este frente y debemos reconocerla como tal. Y creo que lo apropiado de esto es, las ideas importan. Las ideas le dan forma a la historia. Yo pienso que debemos esperar la consolidación de esto con la reunión entre Trump y Xi en la cumbre del Grupo de los 20 en julio. Y yo pienso que también vemos acontecimientos dramáticos entre el potencial de una reunión bilateral y eso se vuelve cada vez más sólido a medida que pasa el tiempo entre Trump y Putin. Pero como el artículo editorial en la página de LaRouche PAC dice claramente hoy, aunque se espera que el presidente Trump y el presidente Putin se reúnan por primera vez en el marco de esta cumbre del Grupo de los 20, es muy claro que los oponentes de este acontecimiento que ha cambiado al mundo de la cooperación de Estados Unidos, Rusia y China están haciendo todo lo que pueden de una manera histérica para tratar de socavar esto antes de que suceda, para hacer que sea cancelado o hacer que sea totalmente hostil o para que no haya un progreso como resultado de esa cumbre. Vean esas sanciones locas que se impusieron en el Senado con un voto de 98-2. Pueden ver los esfuerzos de las fuerzas estadounidenses que derribaron a un avión sirio sobre el territorio sirio que tiene el potencial de desarrollarse rápidamente. Esto obligó a los rusos a poner fin de nuevo a la línea de desconflicto entre Estados Unidos y Rusia. Pueden ver los esfuerzos de Steve Mnuchin para imponer nuevas sanciones contra 38 empresas rusas y ucranianas e individuos. Y también pueden ver a este avión F-16 que zumbó a un avión militar donde viajaba el ministro ruso de Defensa Shoigu. Todos estos son muy peligrosos y obviamente están planeados para tratar de descarrilar cualquier potencial para una relación positiva entre Estados Unidos y Rusia. Uno solo tiene que leer este histérico artículo en el Washington Post hoy, que es la lucha secreta de Obama para castigar a Rusia por el asalto electoral de Putin, que solo continúa con esta falsedad. No es tan secreta, así que esto les da una idea de dónde estamos, pero es una idea optimista, como Helga LaRouche subrayó.
si lo vemos en términos del potencial para la consolidación de la nueva ruta de la seda, del nuevo paradigma en Estados Unidos. Pero es muy urgente que esto también suceda, y es por lo cual le pedí tanto a Paul y a Diane que me acompañaran en el programa hoy día. Así que primero quisiera pedirle a Diane que aborde lo que ella tiene en este artículo, que como dije, se titula Gulliver viaja a Manhattan. Solo las 4 leyes de LaRouche y la nueva ruta de la seda pueden salvar la crisis de la infraestructura de Manhattan. Así que Diane, bien, me inspiró, si uno le puede llamar eso, cuando asistí a una conferencia de bienes raíces en Cranes, Nueva York, donde había 3 paneles. La forma en que fue organizada fue, y estaba el director de la autoridad portuaria, constructores, el sindicato de la construcción de Staten Island y Brooklyn, y dado lo que está a punto de suceder, que la gente tal vez esté enterada o no, básicamente estamos al borde del colapso en la zona de Manhattan. Durante el día en Manhattan hay alrededor de 3.1 millones de personas. En la noche es cerca de 1.8 millones. Hay algo entre 1.5 millones y 1.8 millones que viajan a la ciudad, a la isla de Manhattan, diariamente. Ese es un flujo de tráfico muy grande. Penn Station maneja cerca de 650,000 personas al día. Creo que es el triple para lo cual fue construido. Del mismo modo, cada otro punto de tránsito importante, ya sea que viene de Long Island y Brooklyn a través del East River o de Nueva Jersey en el lado oeste, todo está completamente sobrecargado, en o bien por encima de la capacidad. Así que ahora el sistema en sí tiene entre 70 a 100 años y se le ha dado muy poco mantenimiento o reparación o actualización. Estamos usando sistemas de conmutación que fueron construidos antes de la Segunda Guerra Mundial en gran parte. Creo que han modernizado una línea hasta ahora y otra se hará en pocos años. Realmente es una locura. Por lo tanto, fui a esta conferencia porque a partir del 10 de julio, ya que hubo 2 descarrilamientos de tren a principios de abril en la estación de Penn, han decidido que no pueden posponer la reparación de esas pistas. Pero por supuesto, para reparar las vías, no se podrán utilizar mientras se hace la reparación. Están diciendo que van a tener que reducir el tráfico que viene de Long Island en un 20%. No sé cuál es el porcentaje de Nueva Jersey, pero es probablemente algo muy similar o mayor. Sé que las rutas de viajeros de los condados Essex y Morris, que incluyen a muchos pasajeros procedentes de Pensilvania que van a varios lugares y luego toman un tren a la estación Penn, todo va a ser desviado en Hoboken. El sistema PATH está sobrecargado. En cualquier caso, estas reparaciones comenzarán el 10 de julio y van a durar por lo menos 6 semanas o más. ¿Quién sabe realmente, francamente? No hay redundancia. Este es un sistema que cualquier sección que se cierra, si se está hablando de puntos de tránsito que ya están funcionando o no funcionando, debería decir, a más de la capacidad, y vas a añadir 20% más de tráfico o 30% más de tráfico o 50% más, vamos a tener un derrumbe total. Ninguno de los planes que he visto hasta ahora realmente son adecuados. No sé qué van a hacer cuando se acerque la fecha. Tal vez van a tener que hacer que la gente trabaje en turnos rotativos. Las horas de las personas van a cambiar. No lo sé. Pero en todo caso, esperaba que en esta conferencia pudieran abordarlo. Pero lo que escuché ahí, y no es que estos oradores fueran completamente incompetentes o no estuvieran conscientes de la crisis de alguna manera, pero lo que vimos fue que la mentalidad de la gente ha sido tan deformada. Una, como dije en el artículo, por este legado de Bertrand Russell, que no hay tal cosa como una idea creativa o una idea nueva, sino que todo es un sistema algebraico de deducción lineal.
Y por supuesto, desde ese punto de vista, nunca se podría conceptualizar dónde debería estar esta región en 50 o 100 años. Así que las cosas que ellos proponían hacer, como convertir a Rikers Island en una parte del aeropuerto LaGuardia. El aeropuerto LaGuardia, como la gente sabe que ha viajado a Nueva York, está muy sobrecargado. No tiene el espacio para el número de vuelos que están llegando. Y están proyectando que para el 2030 habrá otros 30 millones de personas al año tratando de volar a la ciudad. ¿Cómo resolvemos esto? Y ellos dijeron, necesitamos 75 vuelos por hora, tomando el control de toda la isla Rikers para esto, y creo que una nueva planta de tratamiento de aguas solo aumenta 30 operaciones de vuelo más por hora. Entonces, ¿por qué se haría esto? ¿Cuál es el punto de invertir en algo que ni siquiera satisface las necesidades actuales o lo que se está proyectando? Esto es muy loco. Entonces está el otro factor, y el otro factor es el financiamiento, que yo pienso que Paul va a abordar esto más, pero la idea de que todo solo se puede hacer a través de asociaciones público-privadas. Como la gente sabe, mi colega Bill Roberts tiene un artículo en la misma EIR sobre las esclusas Soo, donde por supuesto descubrieron en 1986 que este es un punto clave de transbordo para el carbón y otras cosas en Estados Unidos, y que realmente necesitaban ser reparadas y modernizadas. Así que esto se aprobó en 1986, pero llegaron a la conclusión de que solo se ganarían 75 centavos por dólar invertido, claramente por los métodos de Bertrand Russell, donde todo es lineal, porque si haces que 11 millones de personas pierdan sus empleos, ¿qué es lo que sucedería si esto no se hace? Eso no se tiene en cuenta. Del mismo modo, el orador en esta conferencia de Brooklyn mostró imágenes de los daños causados por el huracán Sandy, que fueron horribles. Yo estaba aquí en Nueva Jersey cuando eso ocurrió. No tuvimos electricidad por 2 semanas. Fue muy devastador. Hubo varias propuestas hechas en el 2009 en una conferencia en Manhattan para tener estas barreras contra las tormentas. Mi favorita era una de 5 millas que iba de Sandy Hook en Nueva Jersey a la península de Rockaway, y se tendrá toda esta área incluso antes de llegar a Staten Island, y tendría un túnel subterráneo y puertas que se subirían, pero normalmente el mar estaría fluyendo a través de esto. Creo que costaría algo como $6,000 millones, pero estos estúpidos contadores con sus métodos matemáticos dicen, ¿$6,000 millones? ¿Cuál es la ganancia? Bueno, ¿qué les parece ahorrar $80,000 millones? $6,000 millones en contra de $80,000 millones del daño que causan esas tormentas. Sin embargo, ellos decidieron no construirla, y vimos lo que nos trajo el huracán Sandy. Así que, debido a la forma en que la gente piensa en términos de adorar el dinero, en lugar de ver el dinero como un medio de generación de crédito o como un medio de darnos cuenta cómo medir el costo del mejoramiento de lo que necesitamos, que nos lleva, a final de cuentas, a aumentar la productividad de la población. ¿Qué significa cuando decimos que queremos que el nivel de vida sea superior? Bueno, eso no significa tener 7 televisiones en cada habitación en lugar de una o algo así. Cuando decimos el nivel de vida, queremos decir cosas como la esperanza de vida, no tener enfermedades, tener mejor educación. ¿Cuántos estadounidenses hablan un solo idioma? Y tal vez es una exageración decir que los estadounidenses incluso hablan un idioma. Muchas personas no tienen buen dominio del inglés, que es nuestro lenguaje. En otras palabras, ¿cuántos estadounidenses saben cómo leer música? ¿Cuántos estadounidenses han llevado a cabo experimentos científicos básicos en la escuela? ¿Han tratado de pintar una obra de arte o escribir algún poema? En otras palabras, por nivel de vida, queremos decir que hay una esperanza de vida que permite que un joven sea educado a la edad de 22, 25, 28 años. Y luego esa persona tiene una vida adulta en la que todavía se están desarrollando y aprendiendo.
Podemos hacer que la especie humana desarrolle una calidad de genio que contribuye al futuro de toda la humanidad. La única razón para el dinero es crear una situación donde se puede pensar en esos términos, que las personas en 100 años a 200 años a partir de ahora tendrán vidas más largas, serán más saludables, estarán mejores educados y estarán mejor. ¿Qué es lo que uno desea? ¿Quién realmente quiere ser el mejor de todos los tiempos? Eso significa, en efecto, que la vida no tiene un sentido si todo lo que viene después de uno estará en peor situación que uno. Ese es el punto de la economía. Pero nadie de estas personas estaban pensando de esa manera. Y realmente me impactó que aquí estamos ante un potencial caos completo. Quiero regresar, hace 2 semanas hubo un metro que se quedó atascado y no tenía aire acondicionado porque no había energía. Así que la gente estaba amontonada en este tren y las temperaturas estaban subiendo a 100 grados. Era como un baño sauna allí. Nadie podía moverse por 45 minutos y estaban al borde, como se puede imaginar, de un pánico total. Afortunadamente, nadie tuvo un ataque al corazón o otro desastre médico, pero sí hace que la gente se ponga nerviosa. Hace unos cuantos días, otro metro se detuvo, así que la gente se salió del tren y empezó a caminar en las vías hacia la estación. Eso es muy peligroso. ¿Qué pasa si se entra en pánico, si la gente no sabe si va a llegar a su destino? Ellos no quieren quedarse atrapados en el metro durante horas y horas. Y realmente estamos al borde de una situación como esa. La gente estaría preparada para tolerar las dificultades si supiera que existe un plan para resolverlas. Por ejemplo, si el presidente Trump, como resultado de sus diálogos con el presidente Xi Jinping y el presidente Putin, dijera, mira, en realidad creemos que el túnel del estrecho de Bering debería ser construido en la próxima década y vamos a iniciar un programa de emergencia con China y Rusia para desarrollar estos corredores de trenes de alta velocidad en todo Estados Unidos, para que Manhattan realmente esté conectada con París. Y eso es algo que va a suceder. Voy a iniciar eso en mi presidencia y es algo que se completará durante un futuro gobierno. Ahora, conociendo a Trump, probablemente diría, bueno, tiene que hacerse durante mi primer gobierno. Pero en cualquier caso, ¿qué significará eso para Manhattan? ¿Qué tipo de infraestructura quisiéramos que existiera? Si tuviéramos un tren de alta velocidad conectando a Washington, D.C., Filadelfia, Manhattan, Nueva York y Boston, entonces sabremos que tendríamos un flujo libre de personas en toda la costa noreste, esta enorme área metropolitana, porque estamos hablando de que tome 1 hora viajar de Washington, D.C. a Nueva York. Así que, ¿qué significa eso? ¿Cómo queremos que parezca Nueva York en estas circunstancias? Tal vez queremos considerar tomar ventaja de este enorme 22% de las tierras de Nueva Jersey en la zona de Pine Barrens y convertir esto parte de una gran ciudad donde una parte de la población de Nueva York podría ser reubicada mientras construimos algo que es realmente apropiado. Pero nadie piensa de esa manera. Aparentemente se han hecho planes, como sabemos con las esclusas Soo, se hicieron planes. Hay ingenieros que son muy competentes, que están conscientes de estas cosas, que saben que hay límites en la esperanza de vida del hierro fundido y cosas como esas. Tal vez tengan largas esperanzas de vida, pero hay un punto en que las cosas empiezan a corroer y cosas por el estilo. Así que se han hecho planes, existen, pero ¿dónde está el financiamiento para implementarlos? ¿Cuál es la magnitud de esos planes? Si la población estuviera consciente de que tal cosa existe, que esto se iba a poner en marcha, la gente estaría preparada para aceptar este tipo de dificultades y probablemente muy felizmente, sabiendo que sus hijos van a vivir en un lugar mucho más bello que funcione del que actualmente tienen. Así que esta es la pelea. Y yo pienso, Matt, como tú dijiste al principio del programa, en términos
del compromiso del presidente Trump de trabajar con los chinos, el compromiso de la Cámara de Comercio de Estados Unidos explícitamente de colaborar con la iniciativa de una franja y una ruta, esto es realmente prometedor y eso es algo que debe promoverse. Bien, yo pienso que esas historias de terror que tienes de la ciudad de Nueva York deben motivar a la gente de que esta es una iniciativa urgente. Me dijo Paul que él tiene también unas cuantas historias de terror que va a compartir con nosotros. Así que, Paul, quiero que presentes algunas de esas también. Bien, voy a regresar a esto. Quería brevemente resumir la pelea a favor de la Glass-Steagall, pero voy a volver sobre esto en particular, sobre el carácter de los PPPs, las asociaciones público-privadas, que son realmente la política de píldoras ponzoñosas que amenazan todo este potencial para la colaboración de Estados Unidos y China, tanto en la franja y la ruta, pero también empezando con el túnel por el estrecho de Bering, y también con respecto a la infraestructura en Norteamérica y la infraestructura en Estados Unidos. Pero sobre la Glass-Steagall quiero indicar que hay un marcado contraste en términos de la inversión a la infraestructura entre Estados Unidos y China. En Estados Unidos se invierten alrededor de $300,000 millones cada año en la infraestructura. Esto es, cada escuela, cada hospital, cada carretera, cada nuevo alcantarillado de la subdivisión, y agua, y fibra óptica, etcétera. Es decir, todo lo que es público, privado, local, federal, equivale a esa cantidad de inversión. En China, los 4 principales bancos estatales que dan crédito a los avances de infraestructura que se han hecho en China, esos 4 bancos emiten alrededor de $140,000 millones en créditos anuales para el tren de alta velocidad solamente en China. Y solo esa forma de infraestructura avanzada y solo esa inversión pública de los 4 bancos nacionales, el Exim Bank, el Banco de Desarrollo de China, los otros bancos de política de China, como se les llama, esa inversión en el tren de alta velocidad es la mitad de la inversión total hecha por Estados Unidos, pública, privada, en todas las formas, en todo tipo de infraestructura y en cada curita que se pone y se dice que es infraestructura cada año. Además, esos bancos en China han invertido y se han comprometido con $300,000 millones solo en los 3 años transcurridos desde que la iniciativa de una franja y una ruta del presidente Xi empezó a implementarse. Y esta inversión y este compromiso de $300,000 millones que han hecho esos bancos es fuera de China. Así que esto sucede simultáneamente con las inversiones a gran escala en las nuevas fronteras de la ciencia, incluyendo los metros de levitación magnética en las principales ciudades de China. Y hay muchas ciudades importantes en China, como la gente sabe. Esto está ampliamente en la prensa financiera de Estados Unidos y Europa. El viejo orden liberal imperial se defiende diciendo: esta emisión de crédito de China no puede ser sostenida. Habrá un tremendo colapso de todo este crédito de la infraestructura porque los bancos han empequeñecido incluso lo que la Reserva Federal ha hecho para los bancos aquí y para un buen propósito, y no puede ser sostenido y todo va a explotar. Hay una diferencia muy fundamental aquí, sin embargo, en que China durante los últimos 20 años ha tenido separación bancaria. Tienen muchos bancos a la sombra, tienen muchas empresas de inversión involucradas en corredores de bolsa, pero están completamente separadas del sistema bancario comercial privado que quieren construir más, y también de este tipo de banca pública. Así que estos bancos no están involucrados en los riesgos de 550 billones de derivados de los bancos en Londres,
y en Nueva York. Estos bancos no están involucrados en la especulación de valores. Son capaces de manejar las quiebras. Ellos pueden enfrentar los préstamos improductivos cuando aparecen en diversos sectores a medida que la economía se desarrolla. Por lo tanto, la Glass-Steagall, a pesar de que no llaman a esa ley la Glass-Steagall en China, esta separación bancaria es importante para lo que pueden hacer. Y el hecho de que lo han estado haciendo durante 20 años en un nivel de gasto de casi el 9% de su PIB en nueva infraestructura cada año durante más de 20 años. Compare eso con Estados Unidos, que gasta alrededor de 1.3% de su PIB en infraestructura anualmente. Ellos han sido capaces de hacer eso y mantenerlo. Ahora, hemos luchado por la Glass-Steagall en Washington. En las últimas semanas, ha tomado buenas características de una gran pelea. Se ha convertido en una pelea pública, por una parte, donde por un lado tenemos, especialmente en los últimos 2-3 meses, por un lado tenemos todos los medios financieros y los principales periódicos, el Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times, que están publicando todo tipo de editoriales sobre por qué la Glass-Steagall no es necesaria, por qué es terrible, por qué es completamente anticuada. Solo fue derogada hace 20 años, pero es completamente anticuada, prácticamente una reliquia de la Edad Media. ¿Por qué no tuvo nada que ver con el crack en el 2008, etcétera? Esto ha estado pasando y también hay centros de estudio en Washington como The Heritage Foundation, The American Enterprise Institute, que están llevando a cabo eventos que solo consisten en estudiar la Glass-Steagall. Fui a uno recientemente en el American Enterprise Institute, donde 6 oradores diferentes estaban atacando a la Glass-Steagall. La única persona luchando a favor de la Glass-Steagall era yo, y no era uno de los oradores. Así que hay este tipo de ataques contra la Glass-Steagall, pero también están los patrocinadores. Los principales patrocinadores de la propuesta de ley en el Congreso son Marcy Kaptur de Ohio, Walter Jones de Carolina del Norte, el principal patrocinador republicano. Han comenzado a luchar públicamente. Tuvieron una conferencia de prensa pública cuando presentaron la propuesta de ley hace 3 meses y medio con 25 patrocinadores. Ahora hay alrededor de 55 como resultado de luchar públicamente desde entonces. Esta es una tasa mucho más rápida de conseguir patrocinadores a la ley de lo que hubo en la sesión pasada, donde al final hubo alrededor de 85 patrocinadores después de 2 años de trabajo. Pero en este caso, la semana antepasada, dieron un informe en el Congreso para el personal de los congresistas y alrededor de 35 a 40 congresistas mandaron a su personal. Así que esta fue una reunión muy concurrida en uno de los edificios para tomar notas e informar a los congresistas mismos. Y no solo Kaptur y Jones, sino también expertos de la AFL-CIO, de Americans for Financial Reform, de Public Citizen, Nomi Prince, una ex banquera de inversiones independiente y autora sobre la banca, una experta independiente, todos dieron testimonio. Y esto está causando una gran discusión a través del Congreso en particular. Por el lado del Senado, los principales patrocinadores han enfatizado en obligar al secretario del Tesoro Steve Mnuchin y dejar claro que lo que él estaba aconsejando a Donald Trump hacer durante la campaña esencialmente no era la verdadera Glass-Steagall o nada parecido, sino más bien el consejo de Mnuchin a Trump durante su campaña era hablar sobre la Glass-Steagall mientras Mnuchin de manera privada estaba diseñando algo que era realmente la desregulación de Wall Street, como la ley que recientemente fue aprobada en el Congreso. Así que el hecho de que realmente han roto con Mnuchin sobre esto y lo hicieron decir, no creo en nada como separar la banca comercial de la de inversiones. Esto también ha aclarado todo para la gente tanto en el Senado como en el Congreso. Y segundo, hemos empezado a tener el tipo de movilización de las grandes organizaciones, los grandes sindicatos,
Las organizaciones de coalición como Public Citizen, y no me refiero a que ellos respaldan a la Glass-Steagall, quiero decir, están movilizando a sus cientos y cientos de miles de miembros para exigir esto del Congreso. Estamos muy cerca de llegar a ese punto y en particular lo vimos la semana pasada con la transmisión que Public Citizen tuvo en su página de Facebook de la congresista Marcy Kaptur, en la cual ellos estaban motivando y pidiéndole a sus cerca de 400,000 miembros que pusieran presión al Congreso a favor de esto. No es tan importante en el Senado acumular tantos patrocinadores. Hay solo 100 senadores. Es muy importante en el Congreso cuando el liderazgo de ambos partidos está en contra de la Glass-Steagall, porque lo están. Tanto el liderazgo del Partido Republicano como del Partido Demócrata no quieren que se apruebe. El liderazgo del Partido Demócrata quiere aferrarse a su ley Dodd-Frank fracasada y pretender que Obama hizo algo bueno allí. Y el liderazgo republicano quiere darle a Wall Street todo tipo de desregulación que ellos hayan pedido. En esa situación es muy importante tener a 100 patrocinadores. Ese es el objetivo de los principales patrocinadores en el Congreso. Y cuando lo logren, van a hacer conferencias de prensa y presionarán a otros miembros del Congreso para que haya mayor cobertura en los medios y hacer esto en una lucha mucho más grande. Así que esto es solo un indicio de algunas de las cosas que hemos estado promoviendo. Y uno de los argumentos que Jones y Kaptur han empezado a usar, por ejemplo, cuando ellos, y no mencioné esto, pero también fueron a la Comisión sobre Normas, cuando consideraban esta ley loca de desregulación republicana, llamada la Ley de Elección Financiera. Ellos fueron a la Comisión de Normas con una enmienda que decía, eliminen la ley de elección y en su lugar implementen la Glass-Steagall. Esa es nuestra enmienda. Así que hicieron una lucha en la Comisión sobre Normas al respecto. Empezaron a hacer el argumento coherente de que no solo la eliminación de la Glass-Steagall condujo directamente al crack del 2008 y no necesitamos adentrarnos en esto, es lo más obvio en el mundo para los estadounidenses pensantes. Es como el tipo que comía en McDonald's por 4 meses y después de 4 o 5 meses sus órganos estaban fallándole. Él estaba catastróficamente obeso y estaba cerca de la muerte. Y esto es como decir que no había una conexión, que había otros factores que llevaron a este individuo a esta condición. No eran las hamburguesas del McDonald's que estaba comiendo. Eso es lo que equivale a decir a los estadounidenses que menos de 10 años después de deshacerse de la Glass-Steagall, todo el sistema bancario estalló simultáneamente. Lo que nunca había sucedido, que todos los principales bancos estuvieran en bancarrota al mismo tiempo, como lo admitió Ben Bernanke, y nunca había sucedido en toda la historia de Estados Unidos. Tomó menos de 10 años sin la Glass-Steagall para que ocurriera eso. También dicen que el periodo en el que la Glass-Steagall estuvo en funciones también fue el periodo donde las mayores inversiones a la infraestructura, en nueva infraestructura, se hizo en Estados Unidos de los 20s a final de los 60s y hacia los 70s. Fue la era dorada de la productividad en Estados Unidos. Teníamos un sistema bancario que se concentraba no solo en dar préstamos como lo pueden ver en los muchos ejemplos de la historia de ese periodo, se concentraba en hacer préstamos comerciales e industriales a las empresas para la ampliación y para la participación en los grandes proyectos. No se tiene ese tipo de sistema bancario sin la Glass-Steagall. En lugar de eso, se tiene un sistema bancario que respalda la emisión de bonos solo para las grandes corporaciones, con lo cual pueden jugar con los precios de sus acciones, etcétera, lo que derrumba a toda la economía. Y nos lleva de nuevo, y están haciendo el argumento correcto, que es muy poderoso, que si queremos reconstruir a Estados Unidos y particularmente construir una nueva infraestructura de frontera en Estados Unidos, tenemos que tener un sistema comercial bancario que está separado de la negociación de valores y la especulación en los mercados de derivados y que se concentra en préstamos a los hogares y préstamos comerciales e industriales, a
a las empresas que participan en estos grandes proyectos. Ahora, la asociación público-privada, de nuevo, de regreso al secretario del Tesoro Mnuchin. La conferencia que se llevó a cabo en Washington la semana pasada, Select USA, que era una conferencia tratando de conseguir la inversión extranjera en Estados Unidos. Así que este es el Departamento del Tesoro. Ya se les dio el contexto para esto, junto con lo que Diane informó, en términos del inminente potencial, absolutamente inminente potencial para la inversión a gran escala, particularmente de China, en una infraestructura construida en Estados Unidos. En lugar de eso, lo que el secretario del Tesoro fue allá y ofreció, él dijo, queremos este tipo de inversión y las asociaciones público-privadas son fundamentales. Baste decir que nunca en Estados Unidos un gran proyecto de infraestructura o un nuevo elemento importante de la infraestructura de Estados Unidos, nunca se ha construido tal cosa con una asociación público-privada, ni mucho menos con la inversión privada. El ferrocarril transcontinental no era de modo alguno una asociación público-privada. Y estas cosas simplemente no funcionan. Los inversores quieren recuperar su capital en 10 años y quieren del 10 al 12% tasas de interés en su capital invertido durante esos 10 años. Bueno, eso significa que lo quieren si es un proyecto grande, mientras el proyecto no se ha terminado y todavía no se utiliza en su totalidad. Y quieren robar absolutamente a los contribuyentes públicos cuyo dinero esté invertido en tal proyecto. Simplemente no puede funcionar y saboteará la inversión extranjera en la construcción de nueva infraestructura en Estados Unidos. Si se utiliza este método, tenemos una inversión pública raquítica en la infraestructura ahora. De lo que ha hablado el presidente Trump, se le ha acabado el tiempo para que él y el Congreso lo implementen. Ahora deben crear inmediatamente un banco nacional del orden de 1 a 2 billones de dólares en capital, de la misma manera que Alexander Hamilton y sus sucesores en el sistema americano construyeron tales bancos nacionales a partir de 1790 hasta el siglo XIX. Deben crear este banco ahora para que haya una institución de crédito aquí para cooperar con las instituciones de crédito como las de China que yo había mencionado antes. De lo contrario, realmente enfrentamos un desastre. Les doy un ejemplo. Yo fui a una audiencia del Congreso ayer y hablé con algunos de los testigos que estaban involucrados en tratar de organizar algunos de los desarrollos de infraestructura que Diane indicó que son tan necesarios en el área de Nueva York. Uno de ellos es un puente sobre el río Hackensack, cerca de Secaucus, Nueva Jersey, llamado el Puente del Portal, que es de 108 años. Fue diseñado en el siglo XIX, completado en 1910. Los barcos van debajo de él, abren el puente como un puente levadizo. Todo el tráfico ferroviario de carga y de pasajeros entre Florida y Massachusetts pasa por ese puente. Todo. Y ese puente, cuando lo abren para que pase un barco, cuando tratan de cerrarlo ahora 9 veces de 10, según el individuo con el que hablé, 9 veces de 10 no cierra correctamente, de modo que las vías no están alineadas. Luego envían a los trabajadores que suben por los pilares de concreto del puente con mazos y a martillazos le dan a las vigas de hierro del puente para que las vías se alineen. Todo lo que se necesita es que no puedan alinear las vías una vez. Y como él calculó, eso sería una pérdida de potencialmente el 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, solo ahí. Y luego tenemos el fallo potencial
del esclusa Po entre el lago Superior y el lago Hurón y toda la sierra de hierro Mesabi y todos los barcos que llevan todos los metales estratégicos, el hierro, el carbón, que proviene del norte de Minnesota, Ontario, la cordillera de Mesabi, todo esto sería detenido y se perdería otro 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y se calcula que se perderían 11 millones de empleos. Así que uno dice, bueno, por supuesto, están reemplazando este puente en Hackensack, pero en realidad no lo están haciendo. No tienen los fondos. Ellos tienen un plan, todo está resuelto, está diseñado, pero el reemplazo del puente no está en marcha. Así que aquí están todos los ingredientes de una película, y sería una película de suspenso, llamada El puente sobre el río Hackensack, pero con 10% de la economía estadounidense que depende en las personas que están con los mazos buscando alinear esas vías, pero no hay un financiamiento para reemplazar ese puente. Y puedes multiplicar eso por todas las cosas que se tienen que hacer. Estamos lejos de tener la frontera de la Red Nacional de Trenes de Alta Velocidad, de las plantas de desalinización nuclear, de los sistemas de gestión de agua en el oeste. Estamos muy lejos de la frontera de la infraestructura espacial que tenemos que construir. En realidad, tenemos muy poco de lo que podemos usar y tener una economía. Por lo tanto, no hay mucho tiempo para estas maravillosas perspectivas en las conversaciones con los chinos, ahora al más alto nivel, entre el presidente Trump y uno de los representantes del gobierno chino, para que se respalden estos tremendos proyectos por la institución que emite el crédito para Estados Unidos, un banco hamiltoniano para la inversión. Esto debe formarse y lo debe hacer el Congreso con un impulso de la Casa Blanca para conseguirlo. Lo que dijiste, el tiempo se está acabando y ya han pasado 5 meses del gobierno de Trump. Y tú subrayaste el papel de Steve Mnuchin y pienso que continúa siendo un elemento muy malo en el gobierno de Trump y el tipo de respaldo que recibió Trump por su apoyo a la Glass-Steagall durante su campaña presidencial es algo que ahora debe volverse visible, vocal, el tipo de elemento de la población, de su electorado. Y quiero poner en la pantalla la información que tenemos para la movilización que tenemos, la ley HR 790. Esta es la ley que está en el Congreso, que es la ley del retorno a la banca prudente, la ley Glass-Steagall, que fue presentada por Marcy Kaptur y Walter Jones. Este es el retorno a la Glass-Steagall. Aquí pueden ver la página, es lpac.co/HR 790. Y yo pienso que esta meta de lograr 100 patrocinadores en un corto periodo de tiempo es una meta tangible por la cual podemos movilizar, junto con esta visión de que Estados Unidos se une a la nueva ruta de la seda. Pero Paul, pienso que tú acabas de plantear de una manera muy clara de que eso es imposible sin la Glass-Steagall. No se pueden establecer el tipo de instituciones de crédito de la banca nacional que canalizarían ese tipo de inversión conjunta a la infraestructura de Estados Unidos sin este paso primordial que es regresar a la Glass-Steagall. Una cosa que quería preguntarte, Paul, es qué tan cerca estamos de otra desastrosa explosión del sistema bancario del transatlántico. Sé que Nomi Prince te dio una entrevista hace unos meses donde ella subrayó algunas de estas cosas como la burbuja de la deuda corporativa, pero eso es algo que Marcy Kaptur citó en su testimonio ante la Comisión sobre Normas y yo pienso que ese elemento de urgencia es también necesario plantearlo aquí. Yo no sé cuánto tiempo falta porque es imposible decirlo con precisión cuando una enorme burbuja de deuda cada vez menos productiva, en este caso, como lo identificó la congresista Kaptur, la burbuja de la deuda corporativa en Estados Unidos, ¿cuándo va a estallar? Pero el tamaño de la deuda corporativa en Estados Unidos se ha duplicado en 7 años.
de como 7 billones a cerca de 14 billones. Y la gran mayoría de esa enorme expansión de la deuda se utiliza para lo que llaman la ingeniería financiera de las grandes empresas, la compra de sus propias acciones, las fusiones y adquisiciones, la búsqueda de formas de aumentar los dividendos que dan a sus accionistas, aumentando su propia remuneración de los ejecutivos. Todo este tipo de ingeniería financiera ha usado en varios años cerca del 80 al 85% de esta nueva deuda corporativa. Lo que realmente ha sufrido en el proceso ha sido la inversión de capital empresarial y los préstamos comerciales e industriales, de los que depende, de modo que esa burbuja tremendamente expansiva ha dejado de expandirse. Y esto lo han notado muy de repente todos, desde el FMI hasta equipos de investigación de bancos individuales, desde abril de este año, que de repente esa tremenda expansión se ha detenido, como sucede con una inmensa burbuja que está a punto de explotar y comenzó a encogerse. Y hubo un informe publicado por el banco UBS en Suiza hace unas 2 semanas, lo que causó cierta alarma, porque encontraron que lo que ellos llaman el impulso de crédito había sido negativo en los últimos 6 meses. Ahora están hablando globalmente, lo que significa que la segunda derivada, la tasa de crecimiento de los préstamos de negocios en todo el mundo, repentinamente en los últimos 6 meses se había vuelto negativa. Y eso es algo que casi siempre apunta a una burbuja a punto de derrumbarse. Esto es algo muy grande, de hecho. El FMI calculó que si las tasas de interés subieran fuertemente en Estados Unidos, el 20% de todas las compañías en Estados Unidos no pagarían. Eso es muy por encima de la tasa de incumplimiento de hipotecas, incluso en el peor momento de los últimos 10 años. Y todo esto se vendría abajo. Así que necesitamos la reorganización del sistema bancario urgentemente por esa razón. También para hacer que la banca comercial esté protegida de este tipo de explosión, para que no tengamos de nuevo una situación en la que la bancarrota de cualquier banco de inversiones se vuelva casi de la noche a la mañana en la bancarrota de todos los principales bancos estadounidenses, como sucedió a finales de septiembre del 2008. Yo diría que esto es la verdadera política. Esto es lo que cualquiera que es serio está discutiendo ahora. Y el que el Partido Demócrata decidió, por ejemplo, no ser el partido de la resistencia, cada vez más se prueba que fue una política mal aconsejada. Y yo creo que incluso el senador Chris Murphy estaba en los titulares esta semana cuando dijo, mira, ninguno de mis electores está hablando de Rusia cuando voy a casa. Están hablando de trabajos, de las drogas, la pobreza. Están hablando exactamente de lo que estamos discutiendo aquí. Hey, tal vez no deberíamos estar bombardeando propaganda en contra de Putin todo el día, todos los días. Por lo tanto, quería preguntarle a Diane, hemos tenido informes sorprendentes o sorprendentes para algunos de las calles de Manhattan, donde asumirías que debido a la propaganda en contra de Putin de 24 horas al día, con la que la gente está siendo inundada, de que esto sería lo único que estuviera en la mente de la gente. Pero como vimos en realidad sobre el terreno en Nueva York, es el derrumbe de la infraestructura. Eso es en lo que la gente está interesada. Y la gente nos ha sorprendido en Nueva York y en el norte de Nueva Jersey en las últimas semanas. Tal vez quieras darnos un corto informe. Claro, hemos tenido un número de equipos que se pusieron a la orilla de la carretera en Nueva Jersey o en medio de las grandes aceras de Manhattan con letreros gigantes que dicen, defiende a Trump, detente aquí. Donald no lo puede hacer solo, únete a la Rush Pack. Estados Unidos debe unirse a la franja y a la ruta. El Russia Gate es un complot de Comey. Y mucha gente está llegando a nuestras mesas y en realidad estamos recibiendo una respuesta muy candente, mucho más intensa que en cualquier periodo desde la elección. Con la gente que viene y nos dice, ¿sabes? Pensé que yo era el único. La propaganda es tan intensa, no me atrevo a decir que apoyé a Trump en mi trabajo. Y hemos tenido una fuerte respuesta también en Connecticut, Long Island, Jersey.
Manhattan misma, donde estamos obteniendo este tipo de respuesta. Y solo quería agregar, a la luz de esta locura del hackeo ruso, que de alguna manera hizo que la gente cambiara su mente sobre por quién iban a votar. Recuerden, acabamos de tener una elección especial para el Congreso en Carolina del Sur y Georgia, donde los candidatos demócratas, uno de los cuales yo pienso gastó 33 millones o una cantidad obscena de dinero y todavía perdió la elección. Y no es porque los candidatos republicanos son brillantes, sino porque la población ya está harta. Y es aquí, si el presidente Trump interviene de una manera muy pública y acepta la propuesta china de restablecer la ley Glass-Steagall para tener un sistema bancario sano e iniciar algunos de estos proyectos de infraestructura con respaldo federal, entonces veríamos que aumenta el apoyo. Y la mayoría de estos ataques y amenazas de asesinato, etcétera, estos ataques al presidente simplemente se evaporarían. Y la gente que persista quedarán al descubierto como agentes pagados del Imperio Británico y de George Soros. Creo que lo dijo claramente Helga LaRouche. Tenemos que reclamar una victoria importante. Pienso que en ambos términos, como la consolidación de esta idea de que Estados Unidos debe unirse a la nueva ruta de la seda, y el hecho de que estas discusiones están llevándose a cabo en el nivel más alto entre Estados Unidos y China, pero también en términos de esta lucha a favor de la Glass-Steagall, que como Paul dijo, esto es algo en lo que LaRouche PAC ha estado directamente involucrado en el liderazgo. ¿Por cuántos años? Desde el 2008, 2009, el llamado de Lyndon LaRouche, en ese entonces, para que hubiera una reorganización completa de la economía. Se llamó inicialmente la Ley de Protección a los Propietarios de Vivienda y a la Banca, y esto se convirtió en su idea de las 4 leyes. Creo que fue en agosto del 2007 de la propuesta de la Ley de Protección a los Propietarios de Vivienda y la Banca. Eso es correcto. Y vamos a tener 10 años. Y esto se reconoce ampliamente. El liderazgo que el movimiento de LaRouche ha tenido, incluyendo en el Capitolio, de los patrocinadores de esta ley. Así que esta decisión ahora de movilizar y realmente tener una gran lucha, una pelea en ese frente, y tenemos la responsabilidad de aportar lo más posible en la movilización en ese frente también. Creo que esta es una buena conclusión de nuestra videoconferencia. Gracias, Diane, por acompañarnos desde Nueva York, y muchas gracias, Paul, por acompañarme aquí. Manténgase sintonizado a larouchepac.com. So stay tuned to larouchepac.com and we'll talk to you soon.